Bienvenidos sean a esta clase de fisiología. Mi nombre es Alan Fegar de FegarMed y en el presente video vamos a estar hablando acerca de Introducción a Diagnóstico por Imágenes, parte 2. Comencemos. En este apartado hablemos propiamente sobre las distintas técnicas que nosotros tenemos en la medicina para tomar imágenes. La primera de ellas, y probablemente la más difundida desde hace ya muchos años, es la radiología. La radiología tiene como fundamento al uso de los rayos X, que son radiaciones electromagnéticas que son muy similares a la luz, pero que tienen una longitud de onda que es más corta. Estaría en el medio de lo que es un rayo UV y un rayo gamma. Los rayos X, por sus características, pueden ser duros o blandos. Los rayos X duros tienen como característica que son más penetrantes, tienen una frecuencia más alta y por tal dan una mucho mejor imagen radiológica. En contraposición, los rayos X blandos tienen las propiedades inversas. Tienen una imagen mucho menos nítida, pero son mucho menos perjudiciales para el organismo. Siguiendo con sus características, los rayos X tienen la particularidad de que viajan en línea recta y que carecen de carga eléctrica. Eso quiere decir que ante la presencia de un campo electromagnético, estos no se van a desviar hacia otro lado, lo cual resulta muy útil a la hora de hacer una radiografía, que es una imagen plana que resulta de la superposición de varios tejidos. En criollo, si tuviéramos que describir cómo es la técnica por la cual se produce una radiología, diríamos que un individuo se para detrás del portachasis, que obviamente va a estar sujetando un chasis en donde va a estar la placa, en la cual van a infligir los rayos X. Los rayos X van a viajar en línea recta dirigidos al tejido de interés que yo quiero evaluar, y según la diferencia de densidades que tengan los diversos tejidos, esos rayos podrán penetrar más o menos. Cuando el rayo no tiene casi nada que se interponga entre él y el chasis, básicamente va a pasar en forma directa y va a quemar la placa, generando un color negro, que es lo que ocurre generalmente en los campos pulmonares, en donde básicamente no tenemos parénquima y los rayos X básicamente pueden atravesar libremente, ya que únicamente tienen al pulmón como intermediario, y el pulmón es un órgano hueco. En contraposición a aquellos tejidos que sean más densos, como por ejemplo los huesos, los rayos X no van a poder atravesar con tanta facilidad y estos, contrariamente a verse de color negro, por haber penetrado mucho, se van a ver de color blanco, lo que significa que casi no pudieron atravesar dicha estructura. Recordemos que las radiografías son imágenes planas que únicamente evalúan arriba, abajo, izquierda, derecha. No pueden evaluar profundidad, ya que esta vendría a ser la superposición de varios planos anatómicos. Como ventaja, las radiologías son técnicas que son muy baratas y ayudan mucho en la cuestión osteoarticular e incluso en algunas técnicas en las cuales se adiciona algún contraste, como ocurre en las arteriografías, en donde se pone un contraste iodado, sumamente denso y que a la hora de tomar una radiografía se puede ver el recorrido de todo el vaso, lo cual es útil, por ejemplo, para diagnosticar aneurismas, tromboembolismos, entre otras cosas. Pasemos a hablar acerca de tomografía computarizada. La base del fundamento de la tomografía computarizada radica en el empleo de una computadora para reconstruir una imagen a partir de la información que se obtiene cuando una fuente de rayos X gira en torno a un cuerpo y lo examina desde distintos ángulos. Es decir, vamos a tener un cuerpo en horizontal y alrededor de él va a haber un tubo de rayos X que va a estar girando alrededor del cuerpo acostado, mientras que una computadora reconstruye todos esos cortes tomados por aquellos haces de rayos X y genera una imagen. La tomografía tiene muchísimas veces más radiación que una radiografía común, es el estudio de mayor resolución que utiliza los rayos X como fuente, y al igual que las radiologías, también se pueden utilizar con contraste. En la siguiente imagen podemos ver un corte transversal de abdomen. Como las tomografías utilizan rayos X, vamos a ver distintos tonos en los diversos tejidos acorde a la densidad de los mismos. Los huesos los vamos a ver de color bien blanco, ya que son estructuras altamente densas, mientras que las estructuras huecas las vamos a ver de color negro. La nomenclatura que vamos a utilizar en las tomografías es la de hiperdenso para las estructuras que sean blancas como un hueso e hipodensas para las estructuras que sean negras o casi negras. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que este hígado de acá es hipodenso respecto a esta vértebra. Y vamos a decir que este mismo órgano va a ser hiperdenso respecto al aire del estómago. Un par de palabritas respecto al PET scan. El PET scan, o tomografía por emisión de positrones, lo que permite es anticipar el diagnóstico en la etapa temprana, es decir, en el inicio bioquímico de una afección, particularmente en el caso del cáncer.
Los PET scans, por ejemplo, se utilizan mucho para seguimiento en pacientes que ya tuvieron varios ciclos de quimioterapia y el oncólogo quiere ver si el paciente entró en remisión, es decir, si ya no se encuentran más células cancerígenas. Lo que se hace en el PET scan es se administra al paciente una sustancia que tenga mucha afinidad por el órgano que yo quiero estudiar. Por ejemplo, en el caso de un paciente que haya tenido un cáncer en la médula ósea, lo que se va a administrar es una sustancia que tenga mucha afinidad por la médula ósea, pero que esté marcada con un radionucleótido emisor de partículas beta positivas, o sea, positrones. De allí su nombre, tomografía por emisión de positrones. A posteriori, una máquina, parecida a una cámara gamma, va a captar la radiación que emite ese tejido. Entonces, macroscópicamente, un órgano podría estar bien y, sin embargo, emitir mucha cantidad de positrones, lo que implica que ese tejido está metabólicamente muy activo, lo cual es altamente indicativo de células cancerígenas. En esta imagen de cortes transversales y coronales, podemos ver cómo estos ganglios linfáticos tienen hipercaptación de la sustancia radionucleada, lo cual es indicativo de que hay metástasis ganglionar. Ahora hablemos de ultrasonografía. El fundamento de la ultrasonografía radica en la emisión de ondas sonoras que van a ser reflejadas como eco en un objeto que esté distante y que va a ser captada por un transductor que va a procesar esa señal de sonido que rebotó, la va a procesar y la va a amplificar. Mecanismo que es muy parecido al que utilizan los murciélagos para geoubicarse. La ventaja del ultrasonido es que es una técnica que es muy segura, es poco invasiva, es económica y se hace en el acto. La única desventaja es que es operador dependiente y por tal depende de la destreza y del ojo de quien esté analizando. A modo ilustrativo vamos a ver un típico ultrasonido de una persona embarazada en el cual podemos distinguir la silueta fetal. Una variante del ultrasonido es lo que probablemente hayan escuchado como eco Doppler, que utiliza el efecto Doppler como fundamento para su técnica, el cual consiste básicamente en ver cuánto varía la frecuencia del sonido, es decir, si este es más agudo o más grave, consecuencia de qué tanto se mueve el sonido de la fuente. Es decir, permite estudiar estructuras en movimiento, tales como el flujo de los vasos sanguíneos. Finalmente, y ya para cerrar este tema, hablemos de resonancia magnética nuclear. En las resonancias, el fundamento radica básicamente en el movimiento de los protones. En el organismo y básicamente en la materia, los protones no se encuentran en una posición fija, pero cuando a estos se les aplica un campo magnético intenso, como en el caso del resonador, estos protones se van a alinear con dicho campo. Acto seguido, este escáner va a emitir un pulso de ondas de radio que momentáneamente van a sacar, es decir, empujar a los protones fuera de esta línea con la cual estaban alineados con el campo electromagnético, y conforme se van alineando de nuevo con este campo, se libera energía, que es la que vamos a denominar como señal. Las ventajas que tiene la resonancia es que es una técnica que da muchísima definición, que permite evaluar las distintas consistencias en partes blandas y que además es segura, por ejemplo, para embarazadas. La desventaja es su alto costo y que obviamente no se pueden ingresar con ningún elemento que pueda generar atracción electromagnética, como por ejemplo un marcapasos. En la siguiente imagen podemos ver cortes sagitales de la columna vertebral. Como habíamos dicho que el fundamento de la resonancia radicaba en la posición de los protones, los tejidos que sean más ricos en protones, es decir, que tengan más cantidad de agua, se van a ver mucho más intensos, como por ejemplo tejidos blandos como la grasa. En cambio, los tejidos que sean pobres en agua, como puede ser por ejemplo el hueso o el fibrocartílago, se van a ver mucho más oscuros. Una diferencia básica para distinguir una resonancia de una tomografía es que la cortical del hueso en una resonancia se va a ver negra, básicamente porque no tiene nada de agua, mientras que en la tomografía la vamos a ver bien blanca, ya que es una estructura muy densa que el rayo X casi no puede atravesar. Habíamos dicho que en las tomografías usábamos la nomenclatura hiperdenso e hipodenso, mientras que en las resonancias vamos a usar la nomenclatura de hiperintenso para los tejidos que se vean más blancos e hipointenso para los tejidos que se vean más negros. Hasta acá el presente video. Espero que el mismo haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase.